mala. Bueno, cuando nosotros vemos el contenido del derecho penal, si ustedes ven en su código, vamos a indicar que dentro de nuestro código tenemos dos partes. La parte que vemos nosotros aquí en Derecho Penal 1 es la parte general, que es el libro 1. Y en el libro 1, en el libro segundo tenemos lo que es la parte especial. Entonces, todo este derecho ya saben que se llama derecho sustantivo, porque es el que sustenta el derecho penal, por decirlo de otra forma. Y lo adjetivo, cuando decimos derecho adjetivo, ya saben que es lo procesal, cuando es el derecho procesal penal. Entonces, ¿qué vamos a estudiar así de manera general el contenido que tiene nuestra ley? En la parte general tenemos lo que es de la ley penal, todo lo que es la ley penal, qué es lo que contiene, lo que es territorialidad, extraterritorialidad, leyes penales especiales, ¿verdad? El delito, que se encuentra a partir del artículo 10, ¿verdad? Que es el delito, que es acción, los elementos del delito, ¿verdad? Elementos positivos, elementos negativos. Tenemos las causas que eximen la responsabilidad penal, ¿verdad? A partir del artículo 23, 24, que son las causas de justificación, eh, las causas de exclusión de la responsabilidad penal, como estamos hablando, que el estado de interdicción, ¿verdad? Eh, los menores de edad, en casos especiales, que no pueden ser juzgados como adultos, sin embargo, sí como niños, ¿verdad? Tenemos las circunstancias que modifican la responsabilidad penal, ¿verdad? Que son circunstancias que tenemos dos tipos, las agravantes y las atenuantes, modifican la responsabilidad penal. La participación del delito, que la tenemos en el artículo 36 en adelante, que establecen temas como, por ejemplo, qué es autor mediato, qué es cómplice, la participación criminal, ¿verdad? Y grados de participación. Las penas las tenemos del artículo 41 y el artículo 42, que tenemos las penas principales y accesorias, que están aquí en el numeral 6, como ustedes ven, y las medidas de seguridad a partir del artículo 88 en adelante, hasta el 122, ya que el 123 del Código Penal ya nos pasamos a lo que son, lo que es el libro segundo, que era parte especial. En ese tenemos los delitos contra los bienes jurídicos tutelados que llamamos, ¿verdad? Uno de los principales, pues, es la vida. Tenemos el homicidio, asesinato, secuestro, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? La ejecución extrajudicial. Eh, Tenemos todos los grados en tentativa, ¿verdad? El homicidio culposo y los grados en tentativa, asesinato, homicidio en grado de tentativa, delitos contra el honor, que tenemos las calumnias, injurias, difamaciones, la indemnidad sexual del artículo 173 y 174, o 173 bis creo que es la violación y la, y la agresión sexual. Delitos contra la libertad y seguridad de las personas, que tenemos el rapto, la retención indebida, retención irregular, secuestro, delitos contra el patrimonio, el robo, hurto, robo agravado, la estafa, casos especiales de estafa. Y pues ya tenemos todos los delitos contenidos en leyes especiales, como delitos contra la narcoactividad, el medio ambiente, femicidio, ley de medio ambiente, ley forestal, ley de armas y municiones, por ejemplo, entre otros. Entonces, así es como dividimos nuestro, nuestro derecho penal, nuestro derecho de estudio, ya ahondándonos ya a ver también lo que son las leyes, ¿verdad? Entonces, es importante que sepamos esa separación de la parte especial a la parte general. Entonces, a esto le vamos a llamar teoría del delito. Lo que es nuestra parte general le vamos a llamar teoría del delito. ¿Por qué? Porque es todas las teorías que me van a servir a mí para resolver todos los casos. Entonces, cuando yo miro mi esquema que tengo en pantalla, jóvenes, cuando veo yo que hay unas causas que eximen a la responsabilidad penal, que hay una pena, ¿verdad? Que hay una participación, a eso le llamamos actores. A eso le vamos a aplicar a todo proceso penal, a todos los delitos. Se aplica a todos los procesos. Es decir, por ejemplo, yo cometo
un delito de indemnidad sexual, digamos violación. De primero voy a establecer qué ley penal le voy a aplicar, la territorialidad, una ley penal guatemalteca, digamos. En el numeral 2, si hay una penetración, vamos a hablar el clásico, una penetración de un hombre hacia una mujer, ahora pues ya se modificó que ya no solo es grado vaginal, sino que bucal o en cualquier parte del cuerpo con fines de sexuales y sin el consentimiento previo. Entonces, cuando hay esa penetración, yo tengo que resolver qué delito se llama ese. Entonces me voy al número 2. Entonces, cuando hay esa penetración, ¿qué delito voy a decir que hay? A ver, ¿qué delito hay? Violación. Violación, pa. Ahí está la violación. Entonces, después me voy a ver qué causas eximen a la responsabilidad penal. Entonces, me voy a mi artículo 23 y 24. ¿Será que hay una causa que exime la responsabilidad penal como una causa de justificación? ¿Hay una legítima defensa? Entonces voy a ver yo, ¿será que hay algo de eso? Que vengo yo y fuerzo a la muchacha o a la mujer. No, de ahí digo, bueno, aquí no hay ninguna legítima defensa. Entonces no hay causas que justifiquen, no hay una obediencia debida, ¿no? ¿Ya? No hay un miedo invencible. Uh-huh. Entonces, no hay una causa que me justifique esa responsabilidad penal. Entonces voy a decir yo, pues no aplico, ¿verdad? Entonces ya me paso yo al tercero, digo, bueno, ¿será que hay una circunstancia que modifica la responsabilidad penal? Del artículo 27, si no estoy mal, 27, 28, que son los atenuantes y agravantes. Entonces vine yo, lo hice en oscuridad, lo hice con abuso de superioridad psíquica y física, del 2 y el 3 de las que están ahí en el 27, ¿verdad? Entonces me empiezo a ver, no, aquí hubieron agravantes. Entonces, ¿será que hay circunstancias que modifican la responsabilidad penal? Sí, porque hay agravantes. Entonces, bueno, digo yo, entonces le voy a poner este delito de violación agravantes. ¿Mm? Porque ya tengo mi delito, que es el delito de violación, que es una acción típica, antijurídica y culpable, ¿verdad? Acción es un elemento, acción típica, antijurídica y culpable, es dolosa. Entonces ya tengo el delito. Causas que eximen la responsabilidad penal no hay. Circunstancias que la modifican, sí, porque hay agravantes, digamos, nocturnidad, abuso de seguridad física y psíquica. Y entonces me voy al artículo, al numeral 5, participación en el delito. ¿Será que seré cómplice yo, artículo 36? ¿O será que soy autor? Bueno, aquí la persona actuó por nombre propio y pues agarró a la muchacha y la forzó y tuvo una penetración con violencia. Entonces la participación de él, ¿qué va a hacer? Como actor. Entonces, actor. Entonces este es un actor del delito. Entonces me voy yo, dice, de las penas. Dice que entonces se me van a imponer penas. Entonces, del artículo 41 y 42 del Código Penal, ¿qué pena voy a imponer? ¿Será que voy a imponer una multa? ¿Será que el delito de violación, artículo 173, búsquenlo de una vez, por favor? Artículo 173. ¿Será que este artículo tiene una pena de... ¿Qué tipo de pena tiene? ¿Tendrá pena de prisión? ¿Tendrá arresto, que es de unos 60 días? ¿O tendrá prisión? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? A ver, ¿cuál es el mínimo y máximo que me señala ese delito, jóvenes? Delito de violación. El mínimo dice 8 a 12 años. Ese creo que es sin la modificación, sin la reforma. Entonces creo que estoy un poco desactualizada, Lick. Ese es el que Sí. me parece a mí. ¿De ¿Alguien 5 la a puede- 8 años? De 5 a 8, no, también está desactualizado. Artículo 173 creo que es, ¿verdad? Violación. Sí, el artículo sí es, pero no lo que usted indica. Sí, ese no es alguien que le parezca diferente.
En el mío dice, adicionado por el artículo 29 del decreto 9/2009 del código del C de la R, Ajá, ¿y qué le del parece? Congreso de la República. ¿Es eso? ¿De 5 a Es 8 años? 173, dice una pena de 8 a 12 años. Y siempre se comete este delito cuando sea una persona menor de 14, está de 8, ¿verdad? Ok, entonces miramos, vamos a ir, si gustan, mejor vamos a ir a la ley. Permítame un segundo. Vamos a cambiarnos acá. Bueno, entonces veo yo y digo, vaya, entonces vamos a ver cómo tengo mi ley, ¿va? Según lo que hablé. Entonces miro violación. Pueden visualizar ahí, ¿verdad? Todavía no. No, Lick, todavía no. Ahí. No, tampoco. No. Permítame. Ahí sí creo que sí. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, ya, Lick. Va. Entonces ahí tengo lo que es delito de violación. Dice que con violencia física, hay violencia física, psicológica, tenga acceso carnal vía, ahí están las vías que son ahora, ¿verdad? Vaginal, anal o bucal, con otra persona, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos. Tengo otra disposición ahí, ¿verdad? O sea, son dos acciones en un mismo delito, por cualquiera de las vías señaladas. Entonces, una persona de primero, el primer término que yo tengo mi delito es que me señalan dos conductas. Primero, una violencia física o psicológica. No hay necesidad que tenga violencia física. En el caso que hablamos hay una violencia física. Entonces después me dice que tenga acceso carnal, o sea, acceso de carne, ¿verdad? Y las tres vías que me señala, ¿verdad? Es vaginal, anal o bucal. Entonces ustedes ven, ahí hay una diversidad en esta acción de este delito. No es como el homicidio que dice quien diera muerte a una persona. Porque aquí tengo varias circunstancias que me pueden modificar un delito, ya sea vía vaginal, anal o bucal. Entonces dice que le introduzca en cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas. Entonces no es necesariamente que introducir un pene en una vía, sino que puede ser también algún tipo de objeto con fines sexuales. U obliga a otra persona, es otra acción, imagínense que cuántas acciones tengo solo en este delito de violación, u obliga a otra persona a introducírsela a sí misma. Entonces será sancionado, con pena de 8 a 12 años. Entonces ahí estamos bien. Entonces cuando nosotros vemos, vamos a decir en teoría el delito, bueno, entonces este delito tiene varias acciones en primer lugar. En segundo lugar, lo que es la consecuencia de derecho, porque digamos aquí tengo mi conducta típica y antijurídica y culpable. Hasta acá. Esa es la consecuencia de hecho, lo que le llamo yo, consecuencia de hecho. Y la consecuencia de derecho, pues es la sanción. En este caso dice que hay una prisión de 8 a 12 años. Pero hay una circunstancia especial de la tipificación de la pena. ¿Y cuál va a ser? Que siempre se va a cometer este delito de violación, digamos, cuando la persona sea una menor de 14 años de edad. Número uno. Número dos, cuando una persona sea incapaz volitiva o cognitivamente, aun cuando no medie violencia física o psicológica, es decir, que este delito de violación siempre se va a cometer cuando la víctima sea menor de 14 años. Y me hice otra circunstancia. ¿Qué otra circunstancia? Este delito me gusta porque esto lo que se llama son delitos compuestos, ¿verdad? Que la pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder a otros delitos. Es decir, por ejemplo, si en dado caso yo le causo lesiones o la violo y aparte de eso le robo, o por ejemplo llevo a la persona y la secuestro y durante el secuestro la violo, ¿verdad? Entonces ahí estoy ante un concurso ideal de delitos, ¿verdad? Porque dice que la pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder a la comisión de otros delitos. Vaya. Entonces hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Pero digo yo, ¿por qué tan pocos años? Porque solo me dice de 8 a 12 años para una violación es grave. Pero
hay otras agravaciones y nos vamos al artículo 174. Y dice que cuando que la pena imponer por los delitos enunciados en los artículos anteriores, es decir, la violación, se van a aumentar en 2/3 partes en los siguientes casos. Entonces, cuando me dicen que van a imponer 2/3 partes, es decir, que en lugar de 12 años, ¿cuál sería una tercera parte de 12 años? De la máxima. 4, 4. Y si son 2/3 partes, 8, 8. Entonces a los 12 años le voy a sumar 8. Entonces serían llevan 12 más 20. 8. Serían 20, ¿verdad? Entonces voy a aplicar 20 años en qué casos. Digamos, si se en el caso que se impusiera la pena mayor, ¿verdad? Entonces impondría la pena mayor cuando la conducta se cometa por la acción conjunta de 2 o más personas. Es decir, tengo un agravante el artículo 27, ¿verdad? Eso puede ser en cuadrilla, etcétera, etcétera. 2 o más personas, ya. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por ser adulto mayor, padecer enfermedad, estar en condición de discapacidad física o mental, o por encontrarse privada de libertad. Es decir, si yo cometo un delito de violación de una privada de libertad, digamos, de una mujer que se encuentre presa, por ejemplo, en el caso más clásico, ¿verdad? O un adulto mayor, si vengo y la violación se comete en una persona mayor de 60 años. ¿Va? ¿Cuándo se aplica el agravante también? Cuando el autor dice actuare con uso de armas o sustancias alcohólicas, narcóticas o estupefacientes o de otros instrumentos o sustancias que lesionen gravemente la salud de la persona ofendida o alteran su capacidad volitiva. Es decir, que si le doy alcohol, drogas, cuando la amenazo con un arma, le pongo un cuchillo en el cuello, le pongo un cuchillo en el ombligo, qué sé yo, o trato de utilizar cualquier instrumento, la amarro, ¿verdad? La persona la amarro, la sujeto para que no se pueda defender, o como aquellos violadores que habían de los taxis piratas, no se recordará un caso algo reciente, que iban a traer a las personas a los bares, o aunque no sean los bares, en la noche los iban a recoger, les hacían carreras, todos los drogaban, les daban bebidas, y pues las personas amanecían muertas, entonces las sacaban de los taxis y las tiraban. Era una banda de Misco, no se recuerdan de ese caso. Eh, Se les pasaba desde la mano con las drogas y a veces los taxistas violaban a los hombres que sacaban de los prostíbulos, ¿verdad? Sí, adelante. ¿No levantó nadie la mano? No. Ah, no. La persona que quiere entrar. La última persona que dejo entrar, jóvenes, porque si no me interrumpan mucho en la clase, ya estamos sobre las 7:30. Bueno, continuemos, que me cortan las ideas. Estaba en la explicación, sí, del uso de armas, sustancias alcohólicas. Miremos el cuarto presupuesto agravante, o sea, y no es necesario que se den todos, con que se dé uno, ya se indica, como dice el artículo 174, que la pena imponer, o sea, ya me dice una guía a la ley. Cuando se comete en contra de una mujer en estado de embarazo, cuando se produzca dicho estado como consecuencia del delito, es decir, si la mujer está embarazada, o sea, en este caso sí es típicamente contra la mujer, o le produzca un embarazo. Y dice cuando el autor fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea, excónyuge, imagínense, sea cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o de uno entre los grados de ley. Yo tuve un caso de violación que ya no lo terminé, el cliente me quitó a medio camino a ustedes, pero bueno, fue su decisión, que era un conviviente. Venía ella bueno, tenía su conviviente, este señor, que era una persona que reparaba sistemas de refrigeración en zona 6, obviamente nombre lo omito, y viene y este señor tiene otra relación extramarital y embaraza a otra persona, estando con su conviviente, ¿sí? Viene y le descubre la señora esta que tenía a esta mujer. Entonces le hace un relajo, le dijo, mira, tuviste otro hijo, sos un desgraciado, bla, bla, bla. Agarra a los hijos que no eran de él, o sea, convivía con la persona, pero tenía 3 hijos que no eran de él,
y se van del hogar conyugal, o sea, vivían en convivencia, y se va al modelo de atención integral a la niñez de la víctima, y va a decir que el señor la violaba, y que la agarraba a la fuerza, y que tenía estrés postraumático y todo. Entonces le siguen todo el proceso ante Maime, el modelo integral de atención a la víctima, aquí en la verbena zona 6, la mandan a una casa hogar, y él le deja en un closet municiones de AK-47, ¿verdad? Vienen, hacen el allanamiento, el MP, viene y va a capturar al señor. Me llaman a mí, voy y platicamos, pero antes de eso, pues el señor sospechaba que le había puesto una denuncia. Voy a hablar yo con el fiscal, y digo, mire, la persona se va a presentar espontáneamente, si hay algún caso, presentamos ante la autoridad, pues es conviviente, le llevé unas ciertas pruebas yo, en donde tenían conversaciones de carácter sexual, ¿verdad? Entonces ahí dice, no es que está revictimizando a la persona, pero es que son delitos sexuales. Si son pareja, es normal que ellos tuvieran conversaciones de índole sexual. La señora le mandaba fotos, le mandaba videos de carácter sexual, con contenido sexual. Obviamente aquí estamos en una clase, todos maduros, somos mayores, ¿verdad? Podemos hablar abiertamente con fines académicos, donde la señora inclusive se introducía cosas y hacía actos de carácter sexual, ¿verdad? Hasta ahí voy a llegar. Entonces, sin embargo, vino el MP y dictó una orden de aprehensión, lo fueron a capturar y lo llevaron. Juzgado de primera instancia, delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Gerona, Ministerio Público, ¿verdad? Vienen y bien, la señora bien compuso todo, pues porque metió estas balas, ¿verdad? Entonces estaba él por 2 delitos, que era violación agravada, por esta agravación por ser conviviente, y tenencia de municiones para armas exclusivas para uso del ejército, ¿verdad? Fuimos a la primera declaración. En la primera declaración, una de las cuestiones de la defensa de mi parte fue mostrarle si yo no estuviera convencido de este tema, pues no hubiera defendido de esta manera. Le muestro las conversaciones a la jueza, los videos que tenían a través de WhatsApp. Le dice, mire, está revictimizando a la víctima. Lo que pasa que muchas veces estas personas se van, tanto los jueces como los fiscales, mucho esto con las capacitaciones que tienen, ¿verdad? Y es cierto que hay casos que sí son, pues evidentemente de violación y todo. Le muestro pues la partida de nacimiento, donde el señor viene y reconoció al hijo que tuvo por otro lado, ¿verdad? Las conversaciones con la otra mujer, y les dije, bueno, este es un tema de puramente venganza, porque abiertamente sexual se evidencia con las conversaciones, se evidencia con los videos de que había un consentimiento por parte de ella, había un consentimiento para el señor, para el conviviente, porque si hubiera sido una persona que hubiera sido agredida sexualmente, sin consentimiento, con un dolo evidente, una víctima no le va a poder estar pidiendo relaciones sexuales por mensajes a su conviviente, pues si está siendo abusada, al contrario, mantendría una posición de sumisión, porque son los delitos violentos de carácter sexual, la violencia de carácter sexual, que lo señalan pues libros especializados de violencia sexual. Cuando una persona es agredida sexualmente, hay características como sumisión, como no consentimiento, como vergüenza social respecto al acto que se está llevando a cabo. Existe ocultamiento y privacidad de esos hechos, ¿ya? Sin embargo, en este caso, pues era público. Vienen y lo ligan a proceso por violación con agravación de la pena, por ser conviviente de la víctima. Bueno, y prisión preventiva y 3 meses, ¿verdad? Hasta ahí me quedé en el caso. Entonces, ¿por qué hago una pausa con este tema? Porque hay muchas mujeres, no todas desde luego, ¿verdad? Pues no tuviera yo a mis alumnas acá que son bien portadas, que en situación de venganza o en situación de revancha, ¿verdad? Han utilizado la ley, tanto el delito de violación
como la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, como un instrumento de venganza. Entonces se ha instrumentalizado, la ley se ha instrumentalizado el delito. Y eso pues no se puede dar, ¿verdad? Porque inclusive cuando vienen y me presentan el informe de INASIF, la doctora pues, que hace ese tipo de dictámenes, decía que la persona pues tenía desfloración anterior, ¿verdad? Que no existía rasgos de violencia en el área vaginal, no existía un desgarramiento, no existía una... pues cuando hay una violación que es con violencia, que es un sangrado, ¿verdad? Un tipo de sangrado vaginal a raíz de una violencia, que se demostraba, lo voy a hablar con toda la madurez, que sí había desgarro anal por relaciones que se tuvieron por esa vía, decían los dictámenes, ¿verdad? Establecían los dictámenes, no decían, ¿verdad? Establecían los dictámenes, pero se demostró, acuérdense que en la primera aclaración lo que se llevan son indicios, se demostró pues que sí había una relación consensuada. Sin embargo, repito, dictaron auto de procesamiento y procesaron a la persona, ¿verdad? Entonces esto lo hago como una pausa, como un ejemplo de la mala, porque recuérdense que se puede instrumentalizar el derecho penal de una forma no adecuada, ¿verdad? Sí, Denis, adelante. Licenciado, en este caso de que supóngase de que la persona estaba inventando un caso por meramente perjudicar a la persona y en el momento que se llegue a comprobar que la persona mintió más afectó al señor, ¿qué procede luego? ¿El señor puede tomar acciones legales contra la persona? Sí, podría tomar una acción legal, pero solo pues un delito de acción privada, ¿verdad? Que lo que se llama perjurio, ¿verdad? Que es la falsa imputación de un delito. También existe el delito de denuncia falsa, pero el delito de denuncia falsa solo es penado con multa. Entonces ustedes ven la gravedad de la acción, porque digamos, podemos acusar de un delito bien grave, pero para yo reivindicar esa ofensa o esa denuncia falsa o esa falsa imputación de un delito, pues solo tengo delitos menores, ¿verdad? Que no me van a restablecer ni me van a recuperar mi delito. Inclusive en el Código Procesal Penal establece de que las personas condenadas injustamente por un delito pueden demandar al Estado, pero eso nunca se da. Yo nunca he visto un caso de esos, nunca se ha demandado al Estado. Personas, gracias a Dios, dan de salir el problema, ¿verdad? O quitarse el clavo, como dice comúnmente la gente, ¿no? Pero lastimosamente no hay una reivindicación en la cual, pues, si yo pueda accionar nuevamente de regreso, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, sigo con el análisis. Entonces, vamos al numeral 6. Por ejemplo, este es un ejemplo que estoy poniendo para que ustedes vean cómo se tiene que estudiar con toda la teoría del delito. Entonces dice, exconviviente. 6. Cuanto a consecuencia de la conducta del autor produjere contagio de cualquier de enfermedad de transmisión sexual. O sea, también van a aplicar una agravación de la pena si producto de las relaciones sexuales vengo yo y contagio a la persona de VIH, por ejemplo, o de papiloma o de cualquier enfermedad que sea de carácter sexual. Entonces también está en el numeral 6, pues esa conducta, esa consecuencia de derecho. También cuando el autor fuera un funcionario o empleado público o un profesional en el ejercicio de sus funciones. En el 2015 creo que estábamos en el ICS en ese tiempo trabajando. Tuvimos un caso de un no, perdón, fue en el Ministerio de Salud, fue reciente, fue en el año 2024, Jalapa. Estaba yo como asesor de la viceministra de Salud, viene un enfermero, hubo un accidente de tránsito, miren cómo es la cosa, un accidente de tránsito, llega una muchacha, pues galana la muchacha, yo vi las fotos y todo, muy guapa, va al hospital de Jalapa y hay un enfermero auxiliar que ella estaba pues siente con digamos la anestesia que le aplicaron para el dolor, ¿verdad? Y viene y empieza a tocar a la muchacha y que le causa una agresión sexual. A ella no era violación, sino agresión sexual.
La tocó, le introdujo los dedos en la vagina, le tocó los pechos, la muchacha así medio moribunda y medio se negaba. Y se empezó la investigación y este muchacho era auxiliar de enfermería por una universidad, que me voy a omitir el nombre, ¿verdad?, del país, y estaba como practicante. Entonces a esta persona se le siguió el proceso. Entonces no se le pudo procesar como funcionario o empleado público porque era un practicante, ¿verdad? Entonces, pero sí hubo un abuso de confianza ahí. Entonces, cuando esto se puede dar con médicos, enfermeros o cualquier empleado, cuando un funcionario empleado público o profesional, puede ser aquellas personas que en el trabajo acosen a las muchachas y las obligan a tener sexo a cambio de un puesto, a cambio de no despedirlas. Cuando hablamos ejercicio de las funciones de un funcionario público, podemos hablar también sobre los guardias del sistema penitenciario que tienen bajo su custodia a las personas presas, ya sean hombres o mujeres, y que se causan violaciones. ¿Cuántas violaciones no hay en los centros de detención? Pues entonces ahí se da esta situación como ejemplo, ¿verdad? Violación calificada. Entonces aquí viene otro tipo del delito. Cuando digo violación calificada es porque mezclo el artículo. Esto se llama una integración normativa. Integro la norma, violación calificada. Mezclo el artículo 173, o lo conexo, ¿verdad?, en conjunto con el artículo 174, porque hay agravaciones de la pena, y vengo yo y le aplico el 175. ¿Por qué? Dice, porque si con motivo o a consecuencia de la violación, o sea, puede ser una violación del 173 o con el 174, que fue una menor de edad, por ejemplo, ¿verdad?, o una persona de la tercera edad que estaba débil y viene y se murió, entonces viola a la persona, pero consecuencia de la violación resulta la muerte de la ofendida. Entonces ahí yo ya no voy a aplicar ni la pena que está acá de 8 a 12 años, no la aplico, porque hay una exclusión legal, ¿verdad? Yo no voy a aplicar la agravación de la pena, o sea, el aumento de las 2/3 partes. Ya no aplico eso. ¿Por qué? Porque vino y la víctima se me murió en el acto, ¿verdad? O sea, causé tanta violencia que vino y se murió la persona. Entonces, en ese caso, yo excluyo las otras 2 penas porque me dicen que cuando hay una violación calificada, se va a imponer una pena de 30 a 50 años. Fíjense, 30 a 50 años. Pero hay otra calificación más, ahí sí que vamos a decir como el Nito, más calificado, más grave, dijo el Nito. Más peor, dicen en el pueblo, ¿va ustedes? Entonces, ¿cuál es la más peor? Dijo la gente. O sea, hay una calificación peor, una circunstancia más grave, cuando si la víctima que fallece es una víctima que no hubiera cumplido 10 años de edad. Y en ese caso, ¿qué impongo? Pues impongo la pena de muerte. Ya. Entonces, pero me hizo, bueno, artículo 18, ¿verdad? 17, 18. Se puede imponer la Convención Americana de Derechos Humanos, aplicar la pena de muerte, porque Guatemala ratificó en su totalidad la Convención Americana de Derechos Humanos, y entre las cuales en esa convención establece la prohibición de la aplicación de la pena de muerte, ¿sí? Entonces, en consecuencia, no es que no se pueda aplicar, sino que es una ley vigente en el tiempo, como vamos a ver más adelante. Pero no es positiva. Cuando digo que no es positiva, es que no se aplica. Entonces, la ley, si ustedes ven en el delito de violación, en el delito de asesinato, en el delito de secuestro, existe aún la pena de muerte, ¿sí? ¿Sí? Pero no se aplica por la sencilla razón de que ya no es aplicable por los motivos que yo les indico, por la reserva que existe, ¿sí?
Entonces, es, las últimas personas que fueron fusiladas por proceso de fusilamiento precisamente fue un delito en contra de la vida, ¿verdad? Un delito en contra de la vida. Y pues para graficarles un poco más, si me van a permitir, o sea, muchos de ustedes son muy jóvenes, recuerden, vuelvo a repetir, estamos en un curso, yo siempre les digo a mis alumnos, les decía ayer a los de procesal penal, el derecho penal es violento. El derecho penal es violento. Entonces, casi todos los delitos, en su mayoría, aunque sea violencia psicológica, pero el derecho penal es eminentemente violento. Entonces, esta clase es muy difícil para algunas personas porque se hablan temas que son referentes a delitos y a veces, pues, como les digo, el delito es violento, pues. Cuando hay un robo agravado, no va a decir, mira, discúlpame, ¿será que me puedes dar tu celular? No, hasta hay asesinatos, secuestros, violaciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales, hasta los que les han estafado, ¿verdad? O estafas en el banco o por marketplace, pues es violencia psicológica, ya se queda uno, pues, psicológicamente mal, ¿no? Entonces, para graficarles el tema de la pena de muerte, la última ejecución del 96, precisamente por la violación de una niña menor de 10 años en Escuintla, les voy a poner ahorita un video que relata pues la última ejecución por fusilamiento. Este es por fusilamiento porque la última fue el caso Fermín Ramírez, que fue ejecutado por inyección letal, que todavía están ahí pues la cabina de inyección letal, las camas esas sin utilizar, pero les voy a poner el relato del fusilamiento. Entonces, si me permiten, con toda la moderación del caso, pues vamos a ver el video. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, permítanme, por favor. Pueden visualizar, disculpen, solo quiero que me digan si escuchan el audio. No, Creo que, vamos a ver, compartir, permítanme un segundito, solo quiero ver si compartí con audio, permítanme. Son las 5 de la mañana. ¿Escuchan el audio? Sí, Sí se oye. Sí se escucha. Vale, entonces, por favor, atención, por favor. Vamos al video, por favor. Del 14 de septiembre de 1996, en la Granja Penal Canadá en Escuintla, un pelotón de 20 guardias penales se prepara para el último fusilamiento que se vivirá en Guatemala. Tengo en mis manos un ejemplar. El juez de ejecución Gustavo Gaitán lee la resolución de la pena de muerte a los dos campesinos por el secuestro, violación y asesinato de la pequeña Marisol Álvarez el 19 de abril de 1993. Que lo declaró improcedente en sentencia de 7 de noviembre de 1995, dictada en el expediente 360. La luz del día se acerca mientras que más de 150 periodistas están listos para tomar nota del fusilamiento de Roberto Girón, de 49 años, y Pedro Castillo, de 39. Ambos son atados con lazos a palos sembrados para ello en el polígono de tiro. Minutos después, el juez Gaitán lee por última vez la condena que duró 3 años en decretarse. Tapan los rostros de los dos condenados con pañuelos verdes y luego el jefe del pelotón da la orden. ¡Fuego! Si los fines que busca el Estado son disuadir a otros delincuentes de cometer hechos delictivos, no, este fin no se produce de tal manera que yo jamás podría estar de acuerdo con la pena capital, en virtud de que
lo que se busca con la política criminal es algo que beneficie a la sociedad. Y si únicamente estamos aplicando la pena de muerte como castigo, nosotros prácticamente estamos utilizando el mismo método que utiliza el delincuente con sus víctimas. No hay nada de racional en todo esto. 18 años después del fusilamiento, el ex juez Gustavo Gaitán, fiel custodio de sus recuerdos, afirma haber hecho solo su trabajo. Yo no tenía ninguna posibilidad de elegir si realizaba la ejecución o no. Yo tenía que darle cumplimiento a la sentencia porque precisamente los juzgados de ejecución penal, esa es su función, darle cumplimiento a la sentencia, ya sea que se trate pena de multa, pena de prisión y cuando estuvo vigente, pena de muerte para los delitos de grave impacto social. De tal manera que lo único que realicé fue el cumplimiento de mi obligación como juez de ejecución penal. Algunos guatemaltecos aplaudieron la ejecución judicial, sin embargo los grupos abolicionistas de aquella época señalaron a Gaitán de ser un verdugo social y recibió infinidad de amenazas anónimas. 2 meses después del fusilamiento, Gaitán renunció a su cargo como juez de ejecución. Fíjate que no tiene... En términos generales yo diría que a mí me pasaron algunas personas la factura por haber realizado la ejecución y ya no pude continuar con mi carrera judicial porque en las vicisitudes de la realización de la ejecución hubo algunos magistrados que se quedó truncada mi carrera como juez y posteriormente magistrado de alguna sala. Hasta hoy día no he logrado, yo me tuve que dedicar a litigar como abogado litigante, a eso me dedico ahora, pero tuve una carrera judicial como de 11 años aproximadamente. Años más tarde, en el sistema penitenciario, Gaitán fue parte de la creación de programas de rehabilitación social para hombres y mujeres privados de libertad. Porque de nada nos sirve que existan leyes y exista un procedimiento eficiente, jueces comprometidos, fiscales honestos, honorables, si tenemos un caldo de cultivo de la delincuencia que no podemos cambiar. Así las cosas vamos a seguir en estas por muchos años más. Y las nuevas generaciones van a pagar el precio de que nosotros no atendamos el problema como se debe. Pero esta historia siguió su curso, porque el jefe del pelotón que les dio el tiro de gracia a Girón y Castillo murió 2 meses después del fusilamiento. Fue asesinado en Jutiapa cuando trabajaba como guardia de seguridad. Para Gaitán, el día de hoy la violencia aumenta y reflexiona que el pasado no le enseñó nada al presente, pues el futuro es cada vez más incierto para las nuevas generaciones. Bueno, opiniones. Ese es el punto de vista realista de la ejecución de la pena de muerte. Licenciado, ¿Sí? me llama la atención el contexto, la forma en que lo abordan el juez ya en esta etapa de que han pasado muchos años y de que él como juez al final, formando parte del sistema judicial de Guatemala, tenía que cumplir esa orden. Sin embargo, él sabía, nosotros no lo sabemos porque pues somos de esta época, pero él sabía que tal vez no era la mejor solución que se podía, o la mejor alternativa que tenía el Estado para juzgar a estas personas. Hoy en Guatemala, por ejemplo, muchos vemos terroristas del barrio 18 y entre otros, y nosotros desearíamos que estuviera vigente y que la pena de muerte fuera positiva, porque vigente está, pero desearíamos que la pena de muerte fuera positiva. Sin embargo, nosotros no conocemos el fondo de esas consecuencias que antes pasaron. O sea, el general o el soldado que le dio el tiro de gracia, 2 meses después apareció muerto. O sea, esto se vuelve una guerra entre el Estado y las pandillas. Entonces,
criminológicamente hablando, no sé qué tan positivo fuera regresar a eso, ¿verdad? Hoy vemos a muchos candidatos presidenciales decir, no, que vamos a regresar la pena de muerte, que sí, que esto y lo otro. Pero realmente, ¿será que en el siglo XXI es lo que necesitamos? O no sé, creo que hay muchos vacíos que quedan, sobre todo porque nosotros no conocemos las circunstancias que se dieron en aquel entonces. Hoy solo anhelamos como una medida alternativa, como una posible solución, pero difícilmente creo que esa sea la solución, ¿verdad? Gracias. Muy bien, gracias, Erickson. Sí, Juan Carlos. Sí, licenciado, viendo el video, estaba una frase que me llamó la atención: delitos de grave impacto social. Si vemos este tiempo, así como decía el compañero, para el tiempo en el que vivimos, mi duda en sí podría ser si existe una tabla que determine a qué se le considera delito de grave impacto, puesto que en esos años, yo nací en la ciudad capital, me vine a los 17 años para acá, para Asunción Mita, y en ese entonces no se escuchaba una violación tan seguido, un asalto. Hiciera un asalto, pues le ponían un cuchillo, le quitaban sus pertenencias y ahí quedaba. Era raro que mataran a alguien en un robo. Me acuerdo que llegábamos a las 11, 12, 1 de la mañana jugando y sin ninguna pena. Pena me refiero a problemas así de tener, de que me van a secuestrar o me van a hacer algo. Entonces, considero yo que ahora, si no existe una tabla como tal, ya para muchos de nosotros ya es normal muchas cosas, y eso incluye hasta nuestros niños, porque hoy en el internet miran cualquier cosa y ya no es de impacto. O sea, hoy por hoy, pues cualquier cosa es normal, porque como el internet salió, ahí lo vieron nuestros hijos y ya no llama la atención, ya no es de impacto. Sí. Ahorita les vamos a explicar esa parte, Juan Carlos. Gracias por el aporte. Don Hugo Castro, doctor, adelante. Es pura demagogia. Es demagogia. Sí se puede, pero no es la vida. Sí, adelante, Hugo. Entonces, por el error judicial y la ineficiencia del Ministerio Público, imagínense con la fiscal doña Cosiama, imagínense cómo estamos ahorita de graves en el MP. Sí, es un buen aporte. Continuamos con Carol. Muy buenos días, licenciada. Bueno, fíjese que aquí me entra la duda, ¿verdad? A mí, porque, por ejemplo, el INASIF existe hace como 15, 16 años más o menos, ¿verdad? Y antes, Tomás. ajá, y antes, ¿cómo comprobaron realmente que ellos eran los culpables? Porque al final de cuentas, yo sé que el odio o el enojo, dice uno, si fuera mi hijo, si fuera esto, pero antes yo me recuerdo que me contaban mis papás, ¿verdad? Que si uno andaba por ahí y había un delito y agarraban a ese porque decían que ese era y era para decirle si lo agarramos, si lo tenemos y todo, ¿verdad? Y en lo que yo leía de las pruebas que tenían estos señores, era el testimonio de la madre y una declaración de ellos que al final ni siquiera sabemos si esa declaración es forzada o qué sé yo, ¿verdad?
Entonces, también tenemos que ser empáticos en los dos lados, pienso yo, porque yo veo a veces, como usted mismo decía, llega gente acusando y uno dice, esto ni siquiera se ve real, ¿verdad? Ni siquiera, por ejemplo, una violación. Cabal, lo que usted decía, cuando revisa una paciente y está pudorosa, no quiere que la vea, dice uno, "Ah, tiene ahí algo, ¿verdad?" Pero hay quienes dicen, mire, y me hizo esto y me hizo el otro. Entonces digo yo, todas esas hay que ser empático en un lado y en el otro, porque ahí no habían tantas pruebas como las hay ahora. Y aún ahora hay deficiencia, porque fíjense que mandamos los indicios, mandamos todas las pruebas, pasan meses en un lugar, meses en otro, la cadena de custodia se pierde muchas veces, hay que estar uno detrás. Entonces, hasta cuando guardamos las muestras, ¿va? Es deficiente, que se van Hay tantas cosas que yo veo que digo, o sea, no está de la mejor manera. Entonces, sí me pongo, otra cosa que hicieron fue un show también, ¿verdad? Al final, cuando él le pega el tiro de gracia, ni siquiera es como algo, sino que tal vez él pensó, me voy a ver bien, y que todo trae una consecuencia al final de todo, ¿verdad? Porque sin duda, y creo que ahora, actualmente, la familia de estas personas están demandando o algo así o había escuchado para obtener por todo el show que se hizo, ¿verdad? Creo yo. El caso Fermín Ramírez y el que ejecutaron por inyección letal sí está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya está sentenciado el Estado de Guatemala, con la obligación de reparar a la víctima. Puede ejecutar a una persona teniendo la reserva de, acuérdense que la Convención Americana de Derechos Humanos es del año 68 y en ese año Guatemala la ratificó. Sin embargo, en el año 85, mayo del 85, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, se decretó la Constitución Política de la República de Guatemala. En la Constitución del 65 ya venía la pena de muerte, y en el 85 la dejaron nuevamente en el artículo 17 y 18, si me chequean ahí rápido, de la Constitución, pero ya estaba establecido desde el 65, o sea, le dieron continuidad. Es decir, que en el 85 volvieron a dejar la pena de muerte, habiendo ratificado Guatemala en el 68 la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, lo que llamamos Pacto de San José. Entonces ya había esta situación, ¿verdad? Entonces, pero voy a ir por partes, ¿va? Primero el tema de el primer compañero que participó. Se me fue el nombre, pero bueno, perdón. Sí, eso le llamamos la prevención general del delito. Eso que vimos ahorita es prevención general. Es lo que decimos el disuasivo como una política criminal. Por odio, por temas de terrorismo, podemos indicar si hay pues disuasivos penales, y en este caso son las ejecuciones públicas, como se hacían anteriormente, ¿verdad? Que se hacían en salas o en plazas públicas, perdón, o en parques para que la gente viera, ¿verdad? Así como era George Lynch, que les hablaba yo, que se inventó el linchamiento, ¿verdad? Que él le decía al público qué pena pues era la que le tendría que aplicar. Como juez él les preguntaba a la gente, ¿verdad? Entonces, recuérdense que la prevención general también es parte del derecho penal. Yo utilizo castigos ejemplares para que no se vuelvan a cometer esos delitos. Paso al segundo comentario. Juan Carlos, correcto. Si ustedes se dan cuenta, pues el delito ha evolucionado y se ha evolucionado a delitos más graves, ¿verdad? Si vemos en los años 80, 90, no existían delitos tan graves como a partir del año 2000. Hubo una ola de secuestros en tiempo de Arzú, pero se implementó la pena de muerte y la agravación de las penas hasta 50 años por secuestro. Entonces, ante esta agravación de las penas, pues también se fue modificando. Y pues el peligro social y delitos de impacto sí hay, porque digamos en este caso, era una menor de 10 años, una niña menor de 10 años, la violaron y después la asesinaron y la dejaron tirada entre los cañaverales en Escuintla. Entonces la niña apareció, pues fue muerta de forma excesiva por la violación continua y la violencia que ellos tuvieron en contra de la niña. Ese es el segundo comentario. Sí se puede verificar la peligrosidad de conforme a los delitos de impacto.
No podemos hablar que una estafa es de menor impacto, a un delito contra la vida que es mayor impacto, un secuestro, un asesinato, ¿verdad? Una violación de menor de edad, de persona también que no tiene sus capacidades mentales, pues ahí se agrava el delito y por eso hay agravaciones de la pena, por eso es de mayor impacto social. Vienen y le roban o se comete un hurto, por ejemplo, un hurto de una billetera, no lo podemos comparar con un secuestro, un asesinato de una menor de edad. Entonces, eso sí le llamamos impacto social, Juan Carlos. Tercer comentario, doctor Hugo, sí, desde luego, o sea, existen pues estas falsas promesas de políticos, esta Lucrecia Palomo que promete que la Zulia Ríos pena de muerte, y sí, en la actualidad es inaplicable. En primer lugar, tendría que tener alineada la Corte de Constitucionalidad. ¿Para qué? Para que yo como Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una reunión que se tuviera ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, viniera yo y hiciera mi reserva del pacto de San José en relación al artículo que señala la aplicación a la pena de muerte. Y yo tendría que denunciar, eso se llama denuncia del pacto, una denuncia parcial. Como Estado de Guatemala, denunciaría parcialmente el pacto de San José para salirme de la aplicación del artículo, creo que es 4 o 5, por ahí está en el pacto de San José y se los voy a buscar, donde se aplica la pena de muerte. Entonces yo denuncio parcialmente el pacto y digo, no, dentro de mi sistema interno, para mí es más preeminente la constitución política, a pesar de que se contravenga el artículo 44, que en el artículo 44 de la Constitución dice que solo en materia de derechos humanos es superior a la Constitución. Esa es la teoría de la supremacía de derechos humanos. Pero digo yo, bueno, voy a denunciar el pacto. Entonces, solo denunciando el pacto podría volver a aplicar la pena de muerte. Bueno, con el siguiente comentario, sí, efectivamente, Carol, si ustedes ven las pericias, a veces no hay ni siquiera material correcto para hacer los hisopados de forma correcta. La víctima ya llega 48, 72 horas después de cometerse el abuso, la supuesta violación, ya se perdió el material genético porque vienen, a veces se bañan y pues ya se modifica todo el material genético, o sea que no existe esa cadena de custodia ni esa inmediatez de la víctima hacia el especialista forense que son ustedes para hacer esas pericias y estas prácticas de mejor manera. Entonces dicen, bueno, como dice usted, pasa la supuesta víctima, mire, aquí me aruñó y me hizo así, y a veces la misma gente se provoca los aruñones y todo, y una violación no existe eso, pues una violación viene el hombre, el caso como un hombre y mujer, le da golpes en la cara a la mujer y le produce escoriaciones o le produce hematomas de los golpes, y o sea, a veces van bien golpeadas las mujeres, ¿no? Los médicos forenses como ustedes a veces ya no tienen acceso a la ropa que se desgarró para provocar la violación o a las prendas íntimas, ya no se tiene acceso a eso. Y cuando ustedes lo mandan al INASIF hay una mala custodia, no existe pues la debida custodia del material genético para poder tener una comprobación científica y técnica para este tipo de cuestiones. Y solo para acotar, regreso un poco con el doctor Hugo, sí, eso le llamamos error judicial. El error judicial se da, ustedes ya vieron Investigative Discovery, que les gusta ver con Juan Carlos, hasta ahí se cometen errores judiciales y periciales, no digamos aquí en Guatemala que hay Dios. Aquí la pericia está en pañales todavía en muchos aspectos, pero es a veces por falta de custodia. Ustedes van a ver los policías, dicen, mire, capturamos que andaba robando y sale el policía con la mano, con la pistola, aquí tenía el arma, y salen con la mano. Allá contaminaron, pues, porque allá no se pueden tomar impresiones dactilares para determinar si la persona ejecutó el hecho. A veces a las personas les ponen aquí unas manos, en las manos les amarran unas bolsas de sobres manilas para hacer la prueba de absorción atómica, para ver si dispararon el arma y les quedó sedimentos de la pólvora. Entonces la absorción atómica, a veces le dice el preso, le dice, mire, me voy a lavar las manos, vaya, el detenido, ¿verdad? Se va a lavar las manos y ya no hay material pues para hacer la prueba de absorción atómica sobre las manos, ¿verdad? Vamos con Rui para terminar.
Sí, así brevemente escuché la opinión de todos los compañeros, pero usted que tiene más experiencia, ¿qué opina de eso? Porque póngale yo, pues estaba pequeño cuando sucedió todo eso, pero ahora entiendo muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué opina usted de eso en el sentido de que no han aprobado la pena de muerte, es miedo del Estado, que se genere un tipo de guerra o por qué? Porque en otros países existe y está vigente y lo hacen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Guatemala no deja que aprueben esa pena? Fíjese que en primer lugar y me voy a lo que dijo el primer compañero. En primer lugar tenemos que, acuérdense que el derecho penal en sus ciencias auxiliares estudia todo. Primero estudia lo que es la criminología, es fenómeno criminal. El que tengo yo es el fenómeno criminal de las maras. Por ejemplo, en El Salvador pusieron ley antimaras Bukele, pero es digamos, una represión de carácter autoritario. Pero ¿por qué funcionó ahí? Porque nosotros somos países violentos. Nosotros no podemos compararnos con un país como Noruega o Finlandia, pues que ahí la gente no es violenta, nosotros somos países violentos. Vamos en el tráfico, nuestra cultura es de violencia, queremos pencasear a medio mundo en el tráfico, pues, ¿ah? Somos países violentos y como dicen los abuelos, este solo entiende a palos, y la verdad el guatemalteco, solo por las malas entendemos. Y es así en Latinoamérica, somos países violentos. Entonces, para una conducta violenta, ¿qué se necesita? Una represión violenta. Entonces, a través de la política criminal voy a tener yo unas conductas más represivas, porque ¿qué me sirve tener la Lobo o cualquier tipo de pandillero si va a seguir comunicándose y teniendo extorsiones, mandando asesinatos, dejando que entren niñas a las cárceles y violarlas en las cárceles? O sea, ¿para qué voy a tener una persona que siga cometiendo delitos inclusive estando detenido? Tengo que utilizar medidas de represión. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se da el fin del Estado. Y ahí voy a un tema muy importante y de debate. ¿Qué es más relevante? ¿El bien particular de una persona o el bien común donde tengo aquí a toda la sociedad? ¿Qué primo yo? ¿El bien particular? ¿Le garantizo los derechos a esta persona o garantizo los derechos de todo mi conglomerado que es el bien común? Entonces, El bien común. hay la excepción, ¿verdad? Yo voy a mi bien común, restringo la libertad y a esta persona la reprimo. ¿Para qué? Para mantener la paz social, porque afecta a más personas. Este puede seguir asesinando a este, si no detengo a este, ¿verdad? Entonces, empiezo yo con mi política criminal, en primer lugar, el origen del delito. ¿Cuál es el origen del delito violento? La desigualdad, la falta de oportunidades, la falta de trabajo. Porque si hubiera sociedades igualitarias como en Europa, en Suecia, Bélgica, etcétera, etcétera, entonces no se cometerían delitos violentos porque la gente tuviera sus satisfactores sociales, tuviera con qué darle comer a su familia, no tuviera necesidad de robar, de incurrir. Y acuérdense que también la pobreza no es una excepción al delito. Es que yo cometí delitos porque soy pobre, no es una justificación. ¿Por qué? Porque yo, aunque sea me voy a cargar bultos a la terminal, pero hago algún trabajo honesto, ¿no? Entonces no es justificante. Entonces, para contestar en concreto su pregunta, Rui, yo sí estoy de acuerdo con la pena de muerte en los delitos extremadamente violentos cuando la persona ha cometido actos deleznables para cometer el delito, como están las agravantes. O sea, grados de obcecación. Un grado de obcecación es decir, por ejemplo, al pobre Farruko Pop, que miren cómo lo mataron, lo metieron en una bolsa y esos delitos graves. O a las personas que vienen y las destazaron y las metieron en bolsas o las deshicieron en ácido. Esos son delitos violentos, o sea, extremadamente inhumanos. Entonces, ¿por qué voy a respetar yo una garantía de derechos humanos a una persona que cometió una violación a una garantía también de derechos humanos como es la vida de una manera grave? Yo lo aplicaría en delitos contra la vida de forma exclusiva y comprobables desde luego, ¿verdad? Porque si me dicen, bueno, el Lobo, por ejemplo, está acusado de 22 o 28 asesinatos, está él involucrado o acusado ya y condenado a 28 asesinatos y tiene 2.500 años de prisión y siguen ordenando sicariato o asesinatos desde las cárceles. Entonces digo yo, bueno, aquí estoy ante un hecho muy grave, ¿verdad?
¿sí? Sí, para cerrar, Juan Carlos, ya rapidito. Sí, licenciado, con la plática, delitos y todo lo demás, fíjese que ahorita que estoy en mi encierro, me llamó la atención algo de un streaming que se llama VIX. Le hago el mención del streaming porque hay un delito que yo, antes de tener idea de que iba a estudiar la carrera de Derecho, lo vi venir porque me gusta mucho lo que es el Internet y la computadora, y estoy hablando del licenciado Rosenberg. Ahí se señalan a personas que hasta el sol de hoy todavía están queriendo entrar de una o de otra forma al poder de Guatemala, y no he escuchado yo que ni siquiera toquen el tema. Una figura pública, una figura del gobierno, se dio a conocer la muerte, hubo evidencia donde él mismo hizo sus propios videos y dijo, si ustedes tienen acceso a este video es porque yo estoy muerto y lo hizo fulano, sutano y mengano. Esos delitos, ¿qué pasa con ellos cuando están señalando a figuras del gobierno prácticamente, públicas? Lo que pasa que acuerdan que estamos bajo un sistema de impunidad. Sé que ustedes están empezando la carrera. Yo cuando me gradué de abogado hace 21 años ya, yo dije, yo voy a salir y voy a conquistar el mundo, voy a arreglar todo lo malo que está en la ley, ¿verdad? Y era mi creencia. Pero cuando uno sale y se encuentra con ese sistema judicial corrupto, un sistema judicial que es permisible, ustedes vieron que el sistema de justicia ahorita en Guatemala está en los suelos, ¿verdad? Desde el Ministerio Público a todos los juzgados. Mire ese juez Orellana quitando, digamos, delitos, cancelando partidos políticos. No es que yo sea semillero ni nada por el estilo, ¿va ustedes? Pero es que eso solo lo puede hacer a través del Tribunal Supremo Electoral, que es un ente de orden constitucional. Un juez particular, ¿no? Porque imagínense, ahora abrieron la puerta que un juez de primera instancia de familia también, si se le ocurre, manda a cancelar un partido político. Entonces, no es posible, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones o aberraciones jurídicas, que en el caso Overdeck todos han quedado libres, Baltizón, Sinibaldi y medio mundo, y que haya quedado impune eso, ¿verdad? Mira el caso de Melissa Palacios, tuvieron que recusar 3 jueces, el de Zacapa, 2 de Chiquimula, y traerse el caso hasta aquí mayor riesgo a Guatemala, porque la justicia está comprada en esos departamentos, ¿verdad? Entonces, no tiene, imagínense, por eso hasta chiste y memes hicieron, es que no me molestes porque estoy en estado de emoción violenta, decía, man. Hasta decía, yo la maté, sí, pero en estado de emoción violenta, como una persona que está acusada de un delito grave, va ante las cámaras a admitir un hecho punible de tanta gravedad. Y ese es a mi criterio, con las medidas de prueba que he visto yo, y los que se han reproducido, es un asesinato. Un asesinato con agravación de la pena, ¿verdad? Es un asesinato. Ahí no hay que omisión violenta, ¿no? Porque fueron a la muchacha, la fueron a sacar de su casa, esta bonía con el guardaespaldas, le llevaron a un lugar lejos y despoblado, la persona a través de los audios pedía por su vida, la llevaron a un lugar alejado, simularon una violación y la asesinaron con una piedra, ¿verdad? Un objeto contundente en la cabeza. Entonces dejaron el cuerpo ahí y se fueron sin ningún remordimiento. Ustedes ven las declaraciones de Fernanda Bonilla, ¿no ven ustedes un atisbo de arrepentimiento? Este caso lo estudié con la doctora Lara, que les hablaba del ala de psiquiatría forense del Federico Mora, y me decía, mire, ahí hay rasgos de psicopatía. Una persona psicópata que no demuestra remordimiento, no demuestra arrepentimiento, no demuestra sensibilidad ante el hecho cometido, exalta el delito, ella se exalta como el delito cometido. Yo lo cometí, sí, yo fui, pero en estado de emoción violenta. Entonces ya son rasgos psicopáticos, ¿verdad? Ya es una persona enferma mental, que es una psicópata, la patoja, o sea, y nosotros lo analizamos con la doctora Lara y vimos los videos y qué piensa esto y los estudiamos. Muy interesante, excelente la doctora Lara. Tal vez se las voy a traer un día aquí a clase, a ver si me lo permite. Entonces, vamos a compartir si nos da tiempo, ¿verdad? Sí, ya para terminar, Carol, para terminar, rapidito, que me quedé pendiente de lo que les iba a dar hoy, miren, pero... Rapidito. Sí. Lick, mire, y el guardaespaldas no podría, lo que uno ha oído, hacer un trato y decir, confesar y decir sí, y a él tal vez obtener menos pena.
Sí, Digo yo, ¿por qué no confiesa él? sí, por ser un delito de los considerados dentro de la ley de delincuencia organizada, ¿verdad? En este caso es un asesinato, podría convertirse en dado caso en un colaborador eficaz, pero debe haber en qué circunstancias podría confesar el crimen y todo para ver si lo pueden aceptar como un colaborador eficaz. Sí podría pasar. Kenneth, ya tenemos 3 minutos. También con el juez Freddy Orellana, que anuló la orden de captura del expresidente Serrano Elías. Sí, ya lo volvieron un instrumento de impunidad, ¿no? Imagínense, eliminando, dice que eso fue un golpe de Estado, ¿verdad? Fue un rompimiento al orden constitucional, y entonces dice que pues son delitos de carácter político. Lo que está prohibido es la extradición, pedir la extradición a Panamá porque son delitos de carácter político, pero su juzgamiento no, eso no tendría que eximirse, pues, porque la prescripción se da cuando usted dentro de 20 años vienen y no lo logran individualizar como sindicado. Y entonces pasan 20 años y ¿quién cometió este asesinato? No hay quién. Y al año 21 aparece, fue Kenneth. Entonces, ahí ya usted ya no puede decir pues que hay una, digamos, extinción de la responsabilidad, apenas una prescripción. Pero en este caso, desde el primer momento se supo que era Serrano Elías, entonces ahí se rompió la prescripción, porque sí se sabe si tiene individualizada la persona, aunque pasen 30 o 40 años, lo que pasa es que está pendiente de juzgamiento, entonces no hay que confundir la prescripción, ahí retorció la ley. Así es. Bueno, entonces les dejo estos 3 minutillos. Ahí tenemos la teoría de ley penal. Entonces, por favor, me empiezan a leer lo que es las leyes penales en el tiempo, lo que es la vigencia, territorialidad, extraterritorialidad y retroactividad de la ley penal, por favor. Para la próxima clase, porque les expliqué la teoría del delito hoy. Entonces, ya para la próxima clase, unos 10, 15 minutillos me voy a tomar para esto rapidito, ¿oyeron? Entonces, que tengan todos feliz fin de semana. Mañana es nuestra última clase antes del parcial. Y pues que tengan éxitos y nos vemos la próxima clase. ¿Ok? Muchas gracias, Lick. Gracias, Lick. Muy buena la clase. Gracias, licenciado.